Buenas noches. La tutoría de hoy es acerca de polígonos regulares. Primeramente voy a dar un pequeño repaso acerca de las características que tiene un polígono regular. Vi las esquinas de acá, de cada, ¿verdad? Que une cada lado, eso se llama vértice, punto que une lados consecutivos. La diagonal que une estos lados, ¿verdad? Lados no consecutivos, se llaman diagonales. Hay algo importante que hay que recordar. Usted no puede decir que esto es una diagonal porque no puede ser consecutivo, ¿verdad? Aquí mismo lo dice. Segmentos que unen los vértices no consecutivos, ¿verdad? Estos dos vértices serían consecutivos, entonces no pueden unirse. La diagonal solamente iría de aquí, 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 acá, ¿verdad? En el caso de este polígono. Esto es una diagonal. Un radio es una línea que va del centro a un vértice. Un lado es fácil, ¿verdad? Un lado de estos. Y un apotema es una línea que va del centro al centro de un lado de forma perpendicular. Cuando es algo perpendicular, eso quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Así, las dos líneas. Uno acá y otro acá. Eso es perpendicular. Entonces, la apotema va de acá a acá. Ok. Entonces, aquí está la calificación de los polígonos según su número de lados. Y aquí tenemos algunas ecuaciones. El ángulo central es 360 entre el número de lados. Esto se puede ver de esta forma. Aquí está el centro, ¿verdad? Y todo esto, o sea, este ángulo acá, dando la vuelta completa, es 360 grados. Esto es 360 grados, ¿verdad? Y esa vuelta completa, digamos, este círculo que se formó se puede dividir en estos pedacitos. En esos pedacitos de ahí. Estos pedacitos de ahí provocarán que ese círculo se divida en esto, ¿verdad? Eso ya tiene una medida diferente de ángulo. Para eso es esta ecuación, para saber a cuánto equivale ese ángulo, ¿verdad? El ángulo central. Ok, ahora el ángulo externo. El ángulo externo, y es esto. Eh, Se puede recordar fácilmente, ya que es la misma ecuación que la del ángulo central. Y siguiente. Ángulo interno. El ángulo interno es el ángulo que forman dos lados, ¿verdad? La ecuación está por esta, 180 por n menos 2 entre n, y la suma de todos los ángulos internos, es decir, la suma de está dado por esta ecuación. Esta e significa sumatoria, o sea que es sumando todos los ángulos internos. Y es esta ecuación. Ahora, diagonales. Para conocer la diagonal que se puede trazar desde un punto, se usa esta ecuación. Por ejemplo, las diagonales que se pueden trazar de este punto son esta y esta. O sea, son tres. En cambio, las líneas verdes representan todas las diagonales de la figura, ¿verdad? Entonces, para eso es esta ecuación, para determinar todas las diagonales de la figura, y esta solamente es para las de un punto. Ejercicios. Si en un polígono regular la medida de un ángulo central es 30 grados, determine cuántos lados tiene el polígono, cuál es su nombre de acuerdo a sus lados y cuál es la suma total de sus ángulos internos. Okay. Con los 30 grados que ya nos están dando información inicial, ya nosotros podemos determinar cuántos lados tiene el polígono. ¿Por qué? Nada más de usar esta ecuación, ¿verdad? La ecuación del ángulo central, porque ya nos están dando el ángulo central y el ángulo central es igual a esto. 360 entre n. Entonces, como está aquí, ¿verdad? Aquí se ve la ecuación, sustituyo el ángulo central que nos están dando y despejo. Y con este despeje ya podemos sacar el número de lados. Luego nos dicen, ¿cuál es su nombre de acuerdo a sus lados? Es un dodecágono.
¿Por qué? Porque son 12 lados. Y la suma total de sus ángulos internos está dado por esta ecuación que ya vimos arriba, ¿verdad? Está acá. Entonces solo se sustituye. Ya tenemos el número de lados, que nada más se sustituye en la ecuación. Determina el ángulo interno, el ángulo central y el número de diagonales que posee un nonágono. En este caso ya nos están dando el nombre. Y con el nombre nosotros podemos determinar cuántos lados tiene el polígono. Nonágono es un polígono que tiene 9 lados. Entonces, simplemente con los podemos observar que en todas las ecuaciones lo único que hay que sustituir es la n, que la n representa el número de lados. Entonces, ya con el número de lados ya nosotros podemos calcular lo que sea. Entonces, el ángulo interno está dado por esta ecuación, solo sustituimos el ángulo central, está dado por esta ecuación, por 360 entre n, ya que se sustituyó, y da 40. Y el número de diagonales que posee un ángulo, el número de diagonales totales, ojo, nos está pidiendo el número de diagonales. Si nos dijera el número de diagonales que se pueden trazar a partir de un punto, se usaría esta ecuación. Pero nos dice el número de diagonales, entonces se usa esta. Y solo se sustituye. En esta tabla, inicialmente nos dan solo el nombre. Entonces, con el nombre pentágono, ya nosotros sabemos que tiene 5 lados, entonces anotamos aquí. Ya con el número de lados podemos calcular todo, podemos sustituyendo, podemos calcular el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo. Y como nosotros sabemos que la ecuación del ángulo central es la misma que la ecuación del ángulo externo, simplemente podemos poner el mismo valor, ¿verdad? O sea, lo mismo. Suma de los ángulos internos. En este caso se usa la sumatoria, ¿verdad? El símbolo O sea, la ecuación que posee ese símbolo. Está acá. Esta. Ya con eso se saca la suma total. El número de diagonales en un punto, o sea, que se puede trazar de un punto, y el número de diagonales totales. Solo se sustituye. En este caso, nos dan el número de lados, ¿verdad? Y la medida de un lado. Más adelante nos pregunta, no mentira, en este no pregunta el perímetro. En este sí pregunta el perímetro. Entonces, el número de lados. Aquí nos pregunta la medida del ángulo central, sustituimos en la ecuación. La medida del ángulo interno, sustituimos en la ecuación, que aquí está anotada, pero ya lo voy a traer. Medida del ángulo interno. Aquí está. Aquí. Ahí está. Y ya nosotros sabemos que la ecuación de esto es bien para esto, entonces podemos poner el mismo valor. Esta es la sumatoria de los ángulos internos, que aquí está la ecuación. Podemos poner acá. Diagonales. La diagonal que se pueden trazar de un punto. Y la diagonal total. Ok. Inicialmente, en este cuadro solamente se nos dio la medida del ángulo central. Es al igual que con el primer ejercicio, ¿verdad? Tomamos el valor que nos están dando y despejamos, ¿verdad? Ya con esto encontramos el número de lados. Con el número de lados podemos obtener el perímetro, ¿verdad? Ya sabemos que, no mentira, ya sabemos que o sea, con el número de lados ya nosotros podemos obtener la medida de lado, porque ya nos están dando aquí en este caso el perímetro. Entonces, la medida de los lados es igual a 336 entre la cantidad de lados. Aquí nos piden las diagonales que se pueden trazar a partir de un punto, son 9, y las diagonales totales de la figura. En este caso, solamente se nos dio las diagonales totales. Podemos tomar la ecuación de las diagonales totales, que es esta. Ya tenemos el valor, ¿verdad? Lo sustituimos aquí y despejamos. En este caso, el despeje es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero, o sea, no es difícil. ¿Verdad? Despejamos, pasamos a multiplicar. Aquí está.
Lo multiplicamos, da 28, multiplicamos este, n por n es igual a n al cuadrado y n por menos 3 es igual a menos 13n. Pasamos este a restar acá para formar una ecuación cuadrática. Y esto lo metemos en la calc modo 5.3 y obtenemos sus resultados. Como nosotros estamos calculando el número de lados, podemos saber que sí, este es el único valor que podemos tomar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir que una figura tiene menos 4 lados, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, tomamos n es igual a 7. Ya con la cantidad de lados, podemos medir el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo, que es lo mismo que el ángulo central, la sumatoria de los ángulos internos, que es las ecuaciones que está arriba, y hay una pequeña situación aquí, ¿verdad? Inicialmente no se nos dio ni la medida del lado ni la medida del perímetro. En este caso nosotros podemos poner la medida del lado que nosotros quisiéramos porque un heptágono, ¿verdad? Un polígono regular de 7 lados puede tener la medida en sus lados, o sea, puede tener cualquier medida en sus lados, la medida que quiera, la medida que se le antoje. Entonces usted puede poner cualquier medida, ¿verdad? Si no le dan perímetro en el lado, puede poner cualquier medida. Siempre y cuando que, ¿verdad? La medida de los lados tenga sentido con el perímetro, ¿verdad? Porque si usted pone que la medida es 2 centímetros y esto por el número de lados, no a 14 centímetros, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Esto tiene que tener sentido en principio. Ok, vamos con lo siguiente. En estos ejercicios se nos pide, por ejemplo, obtener el radio. Y nos dan el valor del apotema y el valor de los lados. En estos casos, lo más viable, lo más fácil, lo más sencillo, es simplemente tomar esto como un triángulo rectángulo, tomar esto como este cateto como la apotema, ¿verdad? Como ya nos están dando un lado aquí, nosotros sabemos que esto mide 7, pero nosotros solo ocupamos la medida de esto, ¿verdad? Que sería la mitad. O sea, esto mide 14 y esto mide 14. Esto de aquí mide 7 porque es la mitad. Entonces ya tenemos aquí la medida de un cateto, la medida de otro cateto, nosotros ocupamos obtener R, que R vendría siendo la hipotenusa. Y de Pitágoras está definida de esta manera, ¿verdad? Entonces simplemente sustituimos los valores que ya tenemos, cateto 1, cateto 2, y ya obtenemos la hipotenusa. La hipotenusa es R. Este es igual, solamente que en este nos ponen estos puntitos que representan lo que hay que medir en otro lado. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta medida acá es igual a esta, es igual a esta, es igual a esta. Entonces, da igual cuál de esos mide usted, porque sigue siendo el mismo valor acá. Entonces, nosotros podemos trazar esta línea aquí, que es igual a esta, y hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Nos están dando que esto es 7,2 y este pedazo acá es la mitad, ¿verdad? La mitad del lado. Nos están dando la apotema, que sería este cateto, y ocupamos medir el radio, que es igual a este, que sería este. El radio y vendría siendo la hipotenusa igual, y usamos la misma cosa de acá, arriba, lo sustituimos y ya obtenemos el valor. Ok, en este caso, determina media de lado, pregunta una radio. Ya en este caso nos están dando el radio. Usamos hipotenusa igual, usamos Pitágoras igual, solamente que esta vez hay que despejar porque ocupamos encontrar un cateto, porque nos están pidiendo la medida del lado, entonces ocupamos el cateto. Entonces, tenemos la definición de Pitágoras, despejamos el cateto que ocupamos, que vendría a ser el cateto 2, hacemos raíz, que nos quedaría el cateto acá. Sustituimos los valores que ya tenemos, cateto 1 y hipotenusa, en base a este valor. Ya tendríamos el cateto, pero nos están preguntando el lado, ¿verdad? Y el cateto es solo la mitad del lado. Entonces lo multiplicamos por 2 y ya obtendríamos el lado.
Al puro inicio de este documento, puse varias fórmulas, pero falta una fórmula, ¿verdad? Que sería esta, que sería el área de un polígono regular. Todos los polígonos regulares, para obtener su área, tienen la misma ecuación: perímetro por apotema entre 2, ya sea un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono, todos usan esta misma ecuación para obtener su área. Entonces, en estos ejercicios nos dan la medida de un lado, entonces con eso ya podemos obtener el perímetro. Y con el perímetro podemos obtener el área, porque además aquí nos están dando la apotema, ¿verdad? Entonces ya sabemos que perímetro por apotema entre 2 es igual al área. Al igual que acá, ¿verdad? Nos dan apotema, nos dan lado y hacemos lo mismo. Aquí nos dan apotema, nos dan lado y hacemos lo mismo. Todos estos ejercicios son iguales, entonces ustedes podrán completarlos. Esto lo hice, al final lo completé porque me pareció interesante, ya que es un polígono con un montón de lados que casi forman un círculo. Pero es la misma idea. Nos dan apotema, nos dan lado. Entonces solo se cuentan los lados, se obtiene el perímetro y se usa la ecuación, ¿verdad? Perímetro por apotema entre 2. En este ejercicio, nos vienen a dar la cantidad de lados por medio del nombre del polígono. Entonces, en esta parte lo único que hay que hacer es dominar eso de los nombres de los polígonos para poder obtener el número de lados correctamente. En este caso, en el primer caso, nos están diciendo que la medida del ángulo central de un pentágono regular es, nos están diciendo que un pentágono. Entonces, nosotros sabemos que un pentágono tiene 5 lados. 5 lados. Entonces, con las ecuaciones de arriba, nosotros sabemos que el ángulo central es igual a 360 entre el número de lados. Y solo queda sustituir, ¿verdad? Al igual que acá, la medida de un ángulo interno de un dodecágono, 12 lados, es igual a 150 grados. Solo se busca la ecuación del ángulo interno, que es esta. Ángulo interno, que es esta, y se sustituye, ¿verdad? El n, que el n significa el número de lados. Entonces, en la C, resumen las medidas de los ángulos internos de un decágono. En este caso se utiliza la ecuación de la sumatoria porque nos está pidiendo la suma, ¿verdad? La sumatoria de los ángulos internos. Entonces usamos la ecuación de la sumatoria y se lo sustituimos de un decágono, que es 10. El número de lados es 10. La medida de un ángulo externo de un eneágono. Eneágono son 9 lados. La ecuación del ángulo externo es esta. Externo es igual a la del ángulo central, 160 entre n. La suma de los ángulos internos de un octágono, la medida del ángulo central de un nonágono, o sea, el eneágono y nonágono es lo mismo, son 9 lados. Entonces, se busca la ecuación del ángulo central, se sustituye. El nombre de un polígono regular con 12 lados, dodecágono. El nombre de un polígono regular de 20 lados es icoságono. Todo eso está en la lista de arriba. Aquí es simplemente identificar la descripción que se nos está dando. El punto de unión de dos lados consecutivos. Nos está diciendo el punto de unión. Un lado viene acá, un lado viene acá y otro lado viene acá. Aquí en este punto se unen. Eso vendría a ser el vértice. Segmento que une dos vértices no consecutivos. Ojo, no consecutivos, ¿verdad? Aquí está, bueno, voy a explicarlo acá. No consecutivos. Dos vértices consecutivos vendría a ser esto, ¿verdad? O sea, que vienen seguidos. Un vértice no consecutivo vendría a ser esto. No está seguido, ¿verdad? Y una línea que los une sería una diagonal. Figura cerrada en la cual todos los lados son de igual medida y cada ángulo interno es congruente.
un polígono regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales, sus ángulos internos son iguales. Eso es un polígono regular. Un polígono irregular es una figura ahí medio extraña, ¿verdad? O sea, hay una figura en la que uno tiene que hacer diferentes métodos para obtener sus datos, pero un polígono regular son estos. Ángulo que se forma por dos vértices no consecutivos. Por dos vértices no consecutivos. Otra vez vamos a dejar la figura. Dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, este vértice está acá, este vértice está acá. No están seguidos, ¿verdad? Porque aquí hay un vértice y aquí hay un ángulo. Entonces, eso quiere decir que es un ángulo interno. Están hablando de un ángulo interno. Ángulo que se forma con el centro de los rayos como rayos. Ahí nos dio la respuesta, ¿verdad? Con el centro, es el ángulo central. Es cada uno de los segmentos que forman el polígono. Esos son los lados. Ángulo que se forma con un vértice del polígono y los rayos son un lado y la prolongación de otro de los lados del polígono. ¿Qué son los rayos? Vamos a dibujar aquí un hexágono. Por ejemplo, este es un rayo y este es otro rayo, ¿verdad? Esos rayos forman el ángulo. Entonces está diciendo, ángulo que se forma con un vértice del polígono. Vértice. Y los rayos son un lado, este lado, y la prolongación de otro, este que se está prolongando. Entonces eso quiere decir que es un ángulo externo. El segmento que une el centro del polígono con la mitad del lado en forma perpendicular. El centro con la mitad de un lado. Eso es un apotema. El segmento que une el centro del polígono con unos vértices. El centro con un vértice. Eso es el radio. Y el punto central en el interior del polígono que equidista de todos los vértices. Eso es el centro. Aquí viene una figura para colocar sus nombres, ¿verdad? Esto es un vértice. Esto es un lado. Esto es una diagonal. Esto es un centro. Esto es un radio. Y por último, esto es un apotema. Aquí ya está completado, ¿verdad? El ángulo que va por fuera es externo, el ángulo que va por dentro es interno y el ángulo que está en el centro es el central. Determinar el radio. Estos son como los ejercicios que habíamos hecho arriba, ¿verdad? Usando Pitágoras, eso sale fácil, ¿verdad? Esto es, nos están diciendo que el lado es 10, el apotema es 8 y nos piden el radio. Entonces, este lado, podemos agarrar este triángulo, rectángulo, ¿verdad? Y el lado seguido en 2 para obtener ese cateto. La apotema es 8 y nos piden el radio. Fácil. No voy a complicar porque yo creo que ya eso está bien explicado. Determina la medida del apotema para un octágono de radio 13 y lado 24. El mismo principio, anteriormente, ¿verdad? Puedes usar Pitágoras, pero en este caso es despejar porque nos hace falta un cateto. Pero ya tenemos una hipotenusa y un cateto, ¿verdad? Entonces tenemos el cateto 2, tenemos y la hipotenusa. Entonces, en este caso la hipotenusa es R. R es igual a 3. Tenemos el cateto 2, que el cateto 2 es igual a 2. Entonces, despejando el cateto 1, que lo ocupamos, y luego sustituimos. Ya, por último, nos piden determinar el ángulo interno, el ángulo central y el número de diagonales que posee un nonágono. Nosotros sabemos que un nonágono es un polígono de 9 lados. El ángulo central está dado por esta ecuación, ¿verdad? El ángulo central es igual a 360 entre el número de lados. Ahí se sustituye, ¿verdad? Y se obtiene pues 40 grados. El ángulo interno, en la ecuación de arriba, el ángulo interno
Esta ecuación, ¿verdad? Media de ángulo interno. Entonces, solo sustituyen y ya obtenemos que es 140. Y finalmente nos piden el número de diagonales que poseen un ángulo. Todas las diagonales, ¿verdad? No nos dicen que un punto en específico, sino que todas las diagonales. Entonces se usa esta ecuación. La ecuación de acá. Se sustituye y se obtiene que da 27. Y esa es la tutoría de hoy. Aquí llegan los ejercicios. Si tienen algún ejercicio ahí acerca de este tema y tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje por el grupo. O si tienen alguna duda sobre algún otro ejercicio que no logren resolver de cualquier tema, me pueden decir igual, yo les puedo ayudar. Y el PDF que se utilizó para esta tutoría se los voy a dejar en la carpeta de Drive y el video lo voy a subir a YouTube para que lo puedan revisar cuando quieran. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.